amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, continuamos con el curso gratis de estrategia repaso de temas, segunda parte. El punto clave de este juego es el peón aislado que aparece en la posición de las negras ya en la misma apertura. Por lo tanto, las blancas pueden desarrollar sus piezas de una manera que les permita hacer uso de la debilidad del peón aislado con bastante rapidez. Vamos a ver cómo comenzó este encuentro entre Spiek y Szymczak en un encuentro entre la Alemania democrática y Polonia en el año 1981, que fue una partida por correspondencia. El juego se inició con caballo F3, caballo F6, G3, G6, B3, alfil G7, alfil B2, enroque corto, alfil G2, C5, C4, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, D5, C por D5, caballo por D5, caballo por C6, B por C6, alfil por G7 y rey por G7. Después de varios intercambios, las negras tienen la carga de dos peones aislados, el de A7 y el de C6. El primero de ellos es más difícil de atacar que de proteger, mientras que el segundo peón es muy vulnerable, ya que se encuentra en una columna semiabierta. Las blancas jugaron aquí dama D2. La tarea de las blancas ahora es completar el desarrollo y ejercer presión sobre el peón de C6. Con su última jugada, las blancas toman el control de la casilla A5 que a la dama negra le gustaría ocupar. La idea de dama D2 se comprueba en la siguiente variante. En lugar de ello, por ejemplo, si juegan dama D4 jaque, sigue rey G8, enroque corto. Y ahora, después de los movimientos alfil A6, torre E1 y dama A5, las piezas negras ocupan posiciones activas, cosa que el blanco no desea que ocurra. Por eso jugaron dama D2. Su adversario respondió con alfil B7 y enroque corto. Un movimiento que no da tregua a la ubicación de la dama enemiga en A5. Por ejemplo, el desarrollo que pudiera parecer natural caballo C3 no es lo mejor en vista de la siguiente continuación: dama A5, torre C1, torre de F a D8, y aunque las debilidades de las negras permanecen, ellas tienen un juego más activo con sus piezas. La otra continuación sería, por ejemplo, desalojar rápidamente el caballo de D5 con E4. Tampoco era bueno en vista de dama D6. Ahora detenga el vídeo y ¿por qué es malo la captura del caballo de D5? Efectivamente, usted se habrá dado cuenta que después de la captura E por D5 seguiría dama E5 jaque y la torre de A1 caería. En primer lugar, debes pensar en la seguridad de tu rey y solo entonces comenzar acciones activas. Regresemos a la partida con enroque corto, dama B6, caballo A3. Un buen movimiento. El caballo mira la casilla C4 desde donde va a restringir la posibilidad de movimiento de la dama negra y puede dirigirse fácilmente para atacar al peón de C6 tanto a A5 como a E5. Continuamos con torre F de 8, caballo C4 y dama C7. Detenga aquí el vídeo,
nuevamente y valore si al blanco le conviene un final o no. ¿Qué jugaría usted en esta posición? Vamos a ver si acertó lo que hizo el maestro alemán Spiek, quien desplazó su dama a A5. Buen movimiento, debido a que el cambio de damas daría como resultado un final en el que las negras solo sufrirían. La dama de las blancas puede ocupar una posición aún más activa. Siguió por parte de las negras caballo B6. Claramente, después del cambio, dama por A5, caballo por A5, torre de A a B8, torre F a C1, torre a D6. Bueno, en lugar de torre D6 pudiera haberse jugado el siguiente movimiento, torre D a C8, que es un error, pero lo he puesto para que usted detenga el vídeo y cómo continúa. Un ejercicio de táctica. Efectivamente, usted seguramente se da cuenta de que ese movimiento es un grave error debido a caballo por B7, torre por B7 y alfil por D5, ganando una pieza porque el peón de C6 está clavado. Así que continuando con el análisis, torre D6 seguiría A3, alfil A8, B4, E6, torre C2, torre C8 y torre de A a C1, con una clara ventaja de las blancas. Las piezas negras están muy pasivas. La presión sobre C6 se hace insoportable ante la amenaza de jugar B5 en algunas variantes. Tras la retirada caballo B6, el blanco respondió con torre a C1. En este tipo de posiciones es conveniente no apresurarse con los cambios de piezas que incluso pueden mejorar la estructura de peones del contrario y mejorar la actividad de sus piezas. Por lo tanto, hubiera sido un error estratégico caballo por B6, ya que después de A por B6, como mínimo las negras tienen igualdad. Las negras se deshacen de los peones aislados e introducen la torre de A8 en juego. Por lo tanto, hay igualdad en esta posición. Por tal motivo, sencillamente se jugó torre a C1, F6. Detenga el vídeo. ¿Qué jugaría aquí? Como la debilidad de las negras es C6, ¿qué plan seguiría usted en este momento? La posición es muy buena para las blancas y usted puede encontrar muchas jugadas, pero el plan que siguió el blanco fue jugar torre C2. Este es el movimiento efectuado en la partida con el propósito de doblar las torres en la columna C. Si usted la encontró, no está mal. Y estaría muy bien si también encontró en lugar de ese movimiento las retiradas del caballo a B2, asimismo como a D2 o caballo E3. E incluso si se le ocurrió la jugada de restricción a la posición enemiga jugando B4. Todas estas cuatro alternativas son buenas para las blancas, así como la efectuada en la partida torre C2, que pretende doblar las torres en la columna C. Torre D7, caballo E3. Las blancas evitan cambio de piezas, aunque no es menos cierto que también después de torre de F a C1, caballo por C4, dama por C7, torre por C7, torre por C4, torre a C8, E3, F5 y B4, ellas tienen una gran ventaja posicional. Podría seguir, por ejemplo, torre C5 seguido de B5 en algunas variantes, de acuerdo con lo que juegue el negro, B5 directamente. Por lo tanto,
la retirada caballo E3 obedece al plan de las blancas, pero podían haber hecho lo que hemos comentado de torre de F a C1. Dama D6, torre F, C1. Dando cumplimiento al plan iniciado con torre C2. Se está presionando considerablemente sobre el débil peón de C6. Su adversario, para paliar un poco esta situación, jugó caballo D5, caballo C4. El caballo vuelve a evitar el intercambio de piezas y aparta a la dama negra de la casilla D6, que ahora juega a E6, y las blancas dama C5. La dama ocupa un lugar aún más activo y deja libre la casilla A5 para el caballo. Torre de A a D8. La estabilidad de la posición de las negras se reduce en cada movimiento. Sus recursos defensivos se van agotando poco a poco, por lo que intenta agudizar la situación de forma táctica. Detenga aquí el vídeo y nuevamente la pregunta: ¿qué jugaría aquí? Como pista le daré que es un movimiento que ha realizado Carlsen en varias ocasiones siguiendo ideas de Alfacero. Movimiento que lleva dos ideas. Las mostraremos. Espero que usted haya encontrado el avance H4. Las ideas son, en algunas variantes, jugar para el ataque con H5, cosa que no ocurrió en este encuentro, y como en la partida, ofrecer la casilla H2 al rey, que está más seguro que en la casilla G1. Ahora, podía jugarse también caballo E5, que parece lo suficientemente bueno, pero siempre debemos estar atentos y jugar con cuidado. Se producirían complicaciones innecesarias después de este movimiento. Por ejemplo, caballo F4, una jugada que es difícil que en la práctica la calculemos. Y si las blancas ahora juegan G por F4, esto sería un error. Lo mejor es la retirada del alfil a F1, jugar tranquilo, puesto que después de capturar el caballo seguiría torre D1 jaque, alfil F1, dama G4 jaque, rey H1 y dama H3. Dama por E7 jaque, rey H6, torre por D1, dama F8 jaque, rey H5, torre C5 jaque, F5, torre por F5 y dama por F5. Esta jugada es mucho mejor que la captura con el peón, puesto que después de esta captura las blancas se salvarían con dama F7, rey G4, dama G7 jaque, rey por F4, dama C7, rey G4 y dama C7 jaque. Con lo cual las blancas no tienen nada más que hacer que repetir jugadas después de rey F4 y dama C7. Por lo tanto, la captura con dama por F5 lleva a la captura dama por F5, G por F5, caballo por B7, torre por F1, rey G2 y torre C1, llegándose a un final favorable a las negras. Regresando a la jugada H4, alfil A8, rey H2 y caballo B6. La posición es difícil y no existen defensas satisfactorias. Por ejemplo, en caso de jugar F5 para evitar cualquier avance del peón a E4, que era la mejor defensa, pero a esto seguiría torre D1 con la idea de doblar las torres en la columna D, manteniendo una presión muy fuerte. Por lo tanto, a la jugada de la partida caballo B6, el blanco jugó ahora sí caballo por B6, puesto que esto después de A por B6 y dama por B6 se ha ganado
un peón. Torre de 1. En este punto podemos comprender la profilaxis de las jugadas H4 y rey H2. Siguió torre por D1 y torre por D1. Como decía un amigo mío en la Academia de Ajedrez de Cárdenas, mientras más ganadito, más cuidadito. Detenga el vídeo. ¿Por qué no es bueno la captura del peón negro con alfil por C6? Las blancas jugaron en este momento. Además, les recomiendo, ya detenido el vídeo, que por qué no es buena esa captura. ¿Qué jugada harían usted con las blancas? Siguió la partida con dama B8. El mejor movimiento, el alfil negro, restringido por su propio peón, se encuentra en una situación muy desagradable. Ahora, respondiendo a la pregunta de que por qué no es bueno alfil por C6, esto se debe a la respuesta torre D6 y el blanco pierde una pieza. En caso de la jugada dama A7, que no es mala, la torre negra puede volver a D8. Ahora, después de la jugada de la partida, dama B8 siguió, en realidad después de ese movimiento las negras se rindieron, ya que no pueden de ninguna forma proteger en los siguientes movimientos el peón de C6 que está aislado. Aquí hay una línea probable después de dama B8, dama F5. Claramente que proponer el cambio de dama en G8 favorece también a las blancas después de dama por G8, rey por G8, alfil por C6, alfil por C6, torre por C6, torre D2, A4, torre por E2 y rey G2, con un final de torre completamente perdido para las negras. Un solo peón de ventaja, pero dos peones pasados en el ala de dama. Sigue a dama F5, torre C4, dama A5, torre A4, torre D8, dama A7, dama por A7, torre por A7, rey F7 y B4. Y el avance de los peones blanco A4 y A5 decide el resultado. Bueno, hasta aquí este vídeo de hoy con el repaso de uno de los temas que habíamos estudiado en las estrategias del ajedrez, en el curso gratuito. Y así tiene usted varios ejercicios. Continuaremos posteriormente con otras partidas con esta misma temática o esta misma tónica de hacer algunos ejercicios en determinados puntos de la partida para que usted lo entrene. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.